Diálogos. El lanzamiento del libro Herederos del Mal, Clanes, Mafias y Mermelada, Congreso 2014-2018. María Jimena Duzán, analista y periodista, está esta noche con nosotros. De igual forma está Elizabeth Ungar, directora de la organización Transparencia por Colombia, y los autores e investigadores León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, y Ariel Ávila, coordinador del Observatorio de Paz y Reconciliación, quienes nos van a hacer la presentación inicial del libro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, siempre tengo mucha gratitud con la gente en Colombia, con los medios, con los amigos de la academia, con los amigos de la ONG, que siempre están presentes en estos trabajos que hacemos, y la solidaridad y el acompañamiento es lo que también nos empuja a seguir haciendo esto con todos los riesgos que tiene y con todas las controversias que suscita. Esta es la continuidad de un trabajo que hemos hecho desde el 2012, del 2002, ya 12 años, y siempre hacemos este trabajo. Las primeras elecciones que investigamos fue las elecciones de 2002 y ahí surgió el término de la parapolítica y pues eso generó una reacción del país, una reacción sobre todo judicial de las Cortes, y hoy en día hay 61 parlamentarios condenados y aún a unos 67 se les abrieron investigaciones, la mayoría las tienen abiertas y sigue habiendo acción sobre ellos, y eso implica un homenaje que yo siempre hago reiteradamente a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, por esa labor. Pero eso no ha tenido una repercusión política, ni una repercusión en la ciudadanía realmente importante, porque el fenómeno se repite y se repite. Siempre vamos a hacer estas investigaciones con la ilusión, con la esperanza enorme de que el fenómeno se reduzca y de que en Colombia se separe la ilegalidad de la política, las mafias de la política, y que podamos hacer una democracia más transparente. Siempre vamos con esa ilusión y siempre nos llevamos una sorpresa triste, dolorosa. La gente cree a veces que nosotros nos divertimos haciendo estas investigaciones. Para nada, siempre nos entristecemos mucho al final de la investigación. Ocurrió con esta investigación. Volvimos a descubrir nexos entre 33 senadores con pues, fuerzas ilegales vigentes o herederos de la parapolítica. Alguna gente, incluso gente decente y gente preocupada por Colombia, que me he encontrado, yo me dice, León, ¿para qué sigue insistiendo eso? Pues yo, incluso dicen con buen sentido, dicen, ¿por qué vamos a cargarle a un hijo de una persona que está presa la historia de su papá o la historia de su marido? Esas historias, ¿para qué ustedes siguen cargándosela a ellos? Los directores de los partidos políticos nos dicen, pero si este muchacho no tiene nada, no ha sido condenado, no tiene ningún juicio, ¿por qué no lo podemos meter en las listas? Y nosotros pues les hemos explicado 1000 veces, oiga, están ahí por lo que construyó su papá, la ilegalidad, una estructura política que heredó, no que él la hizo mediante su esfuerzo. Es una economía que viene de allá, es un proceso complicado. Nosotros sentimos que hay un esfuerzo moral por hacer conocer eso. No hemos podido convencer a los directores de los partidos políticos. Algunos han hecho tareas y han excluido a miembros que consideran pues que tienen un cuestionamiento muy grande, pero otro partido lo recoge inmediatamente. Ocurrió en las pasadas elecciones y se eligen de manera reiterativa. Hay muchos ejemplos, eso están ahí. En esta oportunidad pues
siempre la fundación el equipo de investigación pues tiene limitaciones económicas para hacer este tipo de investigaciones y siempre la concentramos donde hay más riesgo. En este caso fue 10 departamentos, no es una muestra de todo. Y reconstruimos las redes políticas, ICF para política o ahora estructuras legales. Y también tenemos una cosa que es la mezcla de todo eso con mermelada, que dicen, alguien me criticaba allá afuera, pero es que ese término mermelada es como encubrir actos que no son propiamente muy bien debidos. La mermelada, de hecho, no es ilegal. Lo que pasa es que juntando todo eso, mermelada, recursos provenientes de la ilegalidad, antiguas estructuras, eso sí da un poder muy grande. Sí, y gente, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de Yair Acuña, es impresionante político que reúne larga y ahora mermelada al tema es muy emocionante, le dio para apoyar 6 o 7 o ayudarles a que todos salieran. 2 movimientos políticos propios y sacó más de 100.000 votos con el 100% Colombia o 100% Colombia y con el de las negritudes que también apadrinó. Entonces construyó una red política impresionante juntando historia, cosas vigentes y mermelada. De manera que es eso lo que tenemos nosotros. Nosotros simplemente hacemos esto para poner eso ante los ojos de la opinión pública, para suscitar un debate, para llamar la atención. Nunca esto ha tenido, las investigaciones que hacemos, pretensiones judiciales. Ha sido una consecuencia posterior de esas investigaciones y nosotros pues siempre le decimos a los fiscales y a los que nos llevan como a los estrados a servir de testigos, no, nosotros no estamos para judicializar a ninguno, sino para hacer unas investigaciones que tienen un valor en el debate público, porque con la gente que recogemos la información tampoco la podemos llevar a los tribunales y entregar los testimonios de ellos, digan, porque lo recogemos bajo parámetros distintos a la investigación judicial. Es más una investigación académica, más una recopilación de testimonios en las regiones, a la gente que nos da estos testimonios, porque si los empieza a llamar la fiscalía, pues también ellos pues les da miedo meterse en un lío grande, y también cuidamos a los investigadores regionales, porque han terminado teniendo que huir de sus regiones. Este es entonces el resultado de una investigación entre noviembre y marzo. Esperamos que siempre es muy controversial, siempre es muy riesgoso, siempre hay muchas cosas que uno pues está dispuesto a debatir, pero se hace con honestidad, con un largo de experiencia y se hace con intenta dar lo mejor de sí para contarle al país la forma como se hace política en Colombia, la forma triste como hacen política muchos. No quiere decir que todos, hay gente decente haciendo política. Y el hecho de que pongamos estos personajes en la mira pública es también para resaltar el valor de los que hacen política decentemente, de los que compiten desde la opinión, de los que compiten por métodos legales de hacer política y salvan de alguna manera la democracia colombiana desde ahí. De manera que muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Mabel por venir a hacer esta presentación, por huir un poco de su casa momentáneamente. Tiene una bebé y es muy meritorio que venga y acompañarnos, y a nuestras compañeras de conversación que seguramente tendrán muchas cosas porque investigan estos temas tal como los investigamos o más profundamente de lo que investigamos nosotros. Vienen las invitadas las que nos cuestionarán o nos harán las preguntas, pero solo un comentario sobre esta investigación. Digamos, al final del partido, cuando uno analiza departamento por departamento, municipio por municipio, la conclusión es que hay unos problemas muy serios en la democracia local del país, es decir, la forma como funciona el aparato estatal a nivel local funciona de forma, o se presta para que funcione de forma mafiosa. El alcalde negocia con contratistas legales o ilegales la financiación,
negocia con un padrino político el aval del partido, él escoge el candidato, eso aquí el candidato escoge el partido por el que se lanza, no es al revés. Luego les tiene que dar los cargos, opta el consejo, que a su vez el consejo o los cuerpos selecciona los órganos de control, contralorías y personerías, es decir, no hay órganos de control durante esa administración, y todo esto se presta para que funcione de una forma mafiosa el Estado. Y si a eso a usted le suma tres cosas, además de que el Estado funciona de esa forma a nivel local: economías ilegales, grupos armados ilegales y una gran cantidad de recursos que otorga el Estado, digamos, como lo dice León, legalmente, pero los otorga, usted lo que termina teniendo es unas especies de autoritarismos, dictaduras en algunos casos locales. Es como la conclusión inicial, donde esta gente lo termina controlando todo. El ejemplo de esto es Bolívar. Eso está en la introducción del libro, además es el primer ejemplo. Los principales cuatro jefes de las casas, las cuatro principales casas Bolívar, Vicente Vélez, Piedad Zucardi y Elisa López, conocida como la Gata, están juzgados o están siendo a punto de ser judicializados, están en la cárcel. Y yo esperaba personalmente, aquí hay parte del equipo de investigación, yo decía, no, allá pues tiene que pasar algo, tiene que haber una renovación. Ganaron los mismos, ganó la hija de Vicente Blel, ganó la del hijo de Piedad Zucardi, ganó el candidato de la Gata, que era un ahijado, y obviamente Javier Cáceres logró colocar una importante cantidad de votos, avalados en los principales partidos, Cambio Radical y el Partido Conservador y Partido Liberal. Y esto muestra, digamos, que terminan en general generando esto. Hay un modelo en el capítulo 2, que es un capítulo corto, el primero es el más largo, donde nosotros nos preguntamos cuál es la influencia que hoy en día tiene la violencia, la pobreza y el clientelismo sobre esos autoritarismos regionales y locales. Y la gran conclusión es que la violencia tuvo un papel muy importante, 2002, 2003, 2004, y hoy en día son mecanismos indirectos de presión. Lo que ustedes van a ver en el libro es que las organizaciones criminales ya no presionan al electorado, sino financian campañas, corrompen funcionarios públicos, y los dineros de la mermelada sirven para afianzar el voto. Hubo municipios, como en el caso de Bernardo Elías, que tenía 0 votos en 2010, pasó a tener el 40% del voto, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó acá? Una alianza, cielo redondo y 20.000 millones de cupos indicativos en ese municipio. O sea, usted empieza a entender cuál es el tema de eso. Esto además te permite hacer una conclusión, y es que es imposible que la oposición gane en esos territorios, sea oposición de derecha, de izquierda, de centro, no importa, es casi imposible. Y se produce un fenómeno que se llama reclutamiento de élite, es decir, el candidato que quiera ganar tiene que ser alineado rápido a esa estructura criminal, digamos, tal vez el de... Ahí la pregunta es, y esa es la tercera conclusión, ¿y qué de nuevo tiene esto? Es decir, si esto ha venido pasando, pues ¿qué es lo novedoso de esto? ¿O qué es lo que ha cambiado en esto? Y yo creo que han cambiado dos grandes cosas en este momento, y es que el aparato burocrático del Estado termina estando al servicio de estas personas. Yo soy, digamos, lo reconozco, soy un tipo de izquierda, mamerto y tal, mi papá me gana. Mi papá siempre me decía a mí, Ariel, este país lo gobiernan 200 familias. Yo le decía a mi papá, no, carreta, papá, pues ¿cómo me va a decir eso? Pues, y yo le dije la semana pasada a mi papá, oiga hermano, usted se equivocó. No son 200 familias, son 50. Usted comienza a mirar Hugo Aguilar, política, su hijo gobernador, Richard Aguilar, su otro entre los 10 más votados, Mauricio Aguilar, su Nación Autónoma Regional. Y usted comienza a ver, este país tiene 45 millones de habitantes, hay 8 familiares en el Senado, 3 Guerra, 2 García Romero, están los 2 hermanos Galán. Esto en el Principado de Mónaco, vaya y venga, 100.000 personas. En un país con 45 millones de personas, 8 familiares, y usted le suma gobernadores, alcaldes, digamos, es un problema delicadísimo en la democracia local. Canal Capital. No solo hacemos televisión,
Promovemos y defendemos los derechos humanos. Trabajamos por una cultura de paz. Canal Capital, televisión más humana. Bueno, muchas gracias a León y a Ariel por haberme invitado y darme la oportunidad el viernes por la tarde, pero la verdad me sentí muy triste cuando lo leí porque la historia no ha cambiado, incluso parece que fuera peor. Y nuevamente León y Ariel ponen el dedo sobre la llaga de uno de los mayores flagelos que afectan la democracia colombiana, que es la utilización de las elecciones por actores o sectores vinculados directa o indirectamente con la ilegalidad como un mecanismo para cooptar y capturar diferentes instancias del Estado del nivel nacional, regional y municipal, y por esta vía controlar sectores muy sensibles de la gestión pública, la contratación de obras públicas, los nombramientos, y algo que es particularmente grave es la prestación de servicios públicos básicos que llegan a los sectores más desprotegidos de la población: salud, educación, vivienda, vías, agua potable. Un aparato estatal en las tres ramas, pero también en los órganos de control y las organizaciones de la sociedad civil, al servicio de ciertos candidatos, planes y grupos políticos que, como decía Ariel y León, muchas veces acaban controlando la administración pública y la prestación de servicios y bienes públicos. Las cifras que presentan a lo largo del libro constatan que el fenómeno está absolutamente vigente, quizás con unas manifestaciones un poco diferentes. Yo me atrevería a decir que es aún más grave que lo que veíamos antes. Decía León que son solamente, entre comillas, 10 departamentos. ¿Qué tal que hubieran sido todos? Pues las cifras serían aún más aterradoras. Si en 10 departamentos tenemos el 30% del Senado y cerca del 25% de la Cámara de Representantes, ¿cómo sería si fueran todos los departamentos del país? Y constata también que han encontrado en el Senado un propicio para sus actuaciones, pero además para irrigar su poder en todas las instancias del Estado: Senado, Cámara de Representantes, gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y asambleas departamentales. Es decir, toda esa pirámide impregnada de este tipo de actuaciones y de actores. El libro evidencia el círculo perverso entre elecciones, financiación de campañas e ilegalidad, el cual se materializa en la contratación pública y en el nombramiento de las burocracias locales y la provisión, como ya lo dije, de bienes y servicios. También evidencia lo que los autores llaman serios problemas de la democracia local y la ausencia de alternativas políticas diferentes a las tradicionales. Pero además la confirmación, que por supuesto no es una novedad, que el dinero hace la diferencia en la política. No me estoy inventando nada ni estoy diciendo nada muy original, pero es absolutamente evidente y las cifras así lo muestran. Esto se manifiesta incluso con la financiación legal, o por lo menos lo que los candidatos registran en el aplicativo de Cuentas Claras, que es el instrumento oficial de rendición de cuentas de ingresos y gastos de las campañas. Voy a leer aquí algunos datos. Las cifras muestran que a mayores ingresos recibidos por los candidatos, en particular los provenientes de recursos propios o de privados, a los cuales por supuesto es muy difícil hacerles el seguimiento, mayores las probabilidades de ser elegidos. Los 20 senadores electos que más ingresos reportaron, ingresos legales,
concentran cerca de la tercera parte del total de los ingresos registrados por todos los senadores electos. Y 8 de ellos forman parte del grupo de los 33 cuestionados por la Fundación Paz y Reconciliación por vínculos con la ilegalidad. Asimismo, los 20 elegidos a la Cámara de Representantes con mayores ingresos reportados concentran el 25% del total ingreso de las campañas en estas elecciones. De estos, 6 están en la lista de los cuestionados y obtuvieron sus curules en Bolívar, Sucre, Cesar, Atlántico y Santander. Pequeña coincidencia. En general, los ingresos de las campañas de todos los elegidos provienen en un 70% de recursos propios o de sus familiares, o de contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie de particulares. E insisto, estos recursos son muy difíciles de rastrear. Si yo reporto que mi mamá me prestó cualquier cosa, 30 millones de pesos, ¿quién me asegura que efectivamente son de mi mamá o que yo los devolví? Además, aumentan la probabilidad de que intereses privados electorales. Aquí es importante llamar la atención que la normatividad vigente tiene un gran vacío, porque si bien el Estatuto Anticorrupción establece prohibiciones para que contratistas del Estado financien a candidatos, esto solo aplica para presidencia y gobernaciones y no para cuerpos colegiados. Y este es un tema de reforma el cual debemos para que aplique también corporaciones públicas. Otro preocupante que merece resaltarse y que se desprende del estudio de Ariel y de León es el que tiene que ver con la compra de líderes locales y la cooptación de organizaciones de la sociedad civil. En el trabajo que hace Transparencia por Colombia en las regiones, cada vez notamos con mayor preocupación este fenómeno, cómo líderes locales y organizaciones sociales o bien se mueren por inanición porque no encuentran recursos para funcionar y entonces acaban sirviéndole al Estado o a este tipo de personajes en la burocracia local. De esta manera pierden toda su autonomía, toda su independencia y se debilita hasta morir la capacidad de hacer control social, que es un derecho humano. En este sentido, recordemos las palabras de Juan Ricardo Ortega el día antes de salir del país por las amenazas que recibió, que entre muchas otras afirmaciones dijo que detrás de todo hecho de corrupción hay una fundación. Afortunadamente no dijo lo contrario, pero es realmente aterradora esa afirmación. Si las fundaciones y organizaciones sociales y líderes comunitarios están siendo utilizados para cometer o para disfrazar hechos de corrupción. Frente a este panorama, cabe preguntarse si en el Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio hay la voluntad política, el interés y alguna posibilidad de reformar el país, de hacer las reformas que el país necesita y ratificar los acuerdos a los que se llegue a La Habana. ¿Cuál es el costo que va a tener la avalancha de cupos indicativos para garantizar el triunfo en la segunda vuelta? Cupos indicativos que en muchos casos fueron entregados a estos personajes. Y finalmente, un llamado a atención frente a lo que puede pasar en las elecciones de 2015. Es precisamente en las elecciones territoriales donde este tipo de actores y donde la ilegalidad y la criminalidad
tienen los mayores intereses porque es relativamente más fácil cooptar la administración a nivel territorial que a nivel nacional, aunque como hemos visto, ni la República ni la Cámara de Representantes son inmunes a esta cooptación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo debo confesar, voy a decir una cosa que no es muy políticamente correcta, pero yo leí esto. A mí me entregaron afortunadamente vengo haciendo, yo leí este libro, además sobre eso iba a hablar, sobre el tema de las BACRIM, cuando me dijo Ariel, no, es Los Herederos del Mar. Pero quiero decirles que a propósito de esto, yo vengo haciendo hace 4 meses una investigación muy grande en 3 zonas. Y vengo precisamente de Montes de María, me la he pasado estos últimos 3 o 4 meses en Montes de María, en Sucre, ¿sí? En varios lugares, o sea, Montes de María abarca Sucre y Bolívar. He estado en Santander y he estado en el norte del Valle y en Buenaventura, en Trujillo. Entonces, pues obviamente cuando leo esto me parece que es un elemento muy importante como información periodística, porque yo creo que es importantísimo que todas estas cosas que nosotros, más o menos los periodistas, trabajamos como información quede plasmada, como está plasmada, con toda la documentación que traen, y la verdad me parece que es un compendio impresionante de lo que ya sabemos que pasó. Yo le tengo una recriminacióncita pequeña, precisamente porque vengo de esa zona y he trabajado en la zona con una mirada distinta, sobre todo porque teniendo esta información que me parece que es importantísima, yo he encontrado, a propósito de lo que dice Ariel, que sí hay cosas que han cambiado, y mucho, sobre todo en la zona de Montes de María, sobre todo en términos de movimientos sociales y movimientos políticos. Es más, por ejemplo, en Carmen de Bolívar a mí me sorprendió, segunda vez consecutiva, por segunda vez, hay un señor que se llama Gallo, ¿sí? Un señor que se llama el alcalde de Carmen de Bolívar, ¿sí? Que es un alcalde independiente, ¿sí? Que se lanza y es independiente y obtiene, la primera vez obtuvo, en la primera vez que se metió a hacer su campaña independiente, ¿sí? Porque allá todo el mundo piensa que es que allá todo el mundo compra el voto, y pues no, o sea, allá hay gente que vota de manera independiente y que tiene, y que van aumentando. O sea, la primera vez que se metió, que fue hace 8 años creo, y puso 200.000 votos, y esta vez puso casi 500.000 votos. Obviamente, ¿quién ganó? Pues el clan de los García Zucardi, que son varios, ¿no? Que es el hijo del uno y el hijo del otro, ¿no? Pero me parece es interesante porque lo que sí hay es un movimiento social muy interesante. Entre otras, me he pasado también entrevistando a muchos de esos nuevos líderes, esos liderazgos que hemos ido, o sea, que yo he visto y que muy poco se recogen en los medios de comunicación. Por ejemplo, hay unas personas como Soraya Bayuelo, que es una persona que además entró, todos esos han tratado de entrar a la política y han fallado. Soraya Bayuelo, hace 4 meses, también en Carmen de Bolívar, que es como el municipio más importante de Montes de María, yo diría de este lado, ¿no es verdad?, se metió a ser miembro de la Junta del Consejo de Carmen de Bolívar, y no ganó. Pero ¿saben qué está pasando ahora, en este momento? Que hay una lista de todo ese grupo y ese movimiento de Carmen de Bolívar, una lista de por lo menos 15 personas que se van a meter al Consejo a dar la pelea. Y las conozco y son todos jóvenes. Y contra el clan García Zucardi, contra los tipos que ganaron. Es que allá no solamente está el clan García Zucardi, sino que está Yair Acuña a través de Daira Galvis, ¿sí? Y están otros que por allá arriba en su ensalado, que es una cosa horrible, ganó Daira Galvis, que es el increíble, pues el ensalado, que es lo que pasó, todo lo que pasó, ustedes saben, la masacre, 62 personas asesinadas, toda esta cosa, gana Daira Galvis. Pues en este momento o sea, la mitad de este nuevo movimiento que hay en Carmen de Bolívar pertenece a este grupo del Salado, que ha inspirado además a otro grupo que en Montes de María está iniciando un retorno otra vez, como sucede con la gente de Macayepo.
Y cuando uno advierte estos tipos, estos nuevos liderazgos, y cuando uno habla con ellos, yo sí me pregunto por qué nosotros como periodistas no les damos más bien vocería a esa gente. A mí me preocupa que nosotros sabemos ya. Yo estuve presenciando y les quiero contar que para mí fue una experiencia pero impresionante ver al líder del Salado, que es un tipo que se devolvió, y fundó un pueblo, refundó su pueblo, era de 7.500 personas, hoy es de 1.500 personas, y se fue con 200 personas a su pueblo contra el Estado, ¿sí? Casi lo levantan a plomo, ¿sí? Porque pensaban que eran guerrilleros, ¿sí? Al lado de el tipo que fue a refundar Macayepo, que era todo lo contrario a este líder social del Salado, que era, digamos, de izquierda, ¿sí? Porque uno no usa esa jerga ahí porque nadie es ni paramilitar ni guerrillero en esas zonas, sino pues vivieron bajo la protección de los paramilitares. Y ese señor, que se llama Ciro, ¿sí? Cuenta la historia totalmente contraria. Ellas fueron a Macayepo y entregaron, o sea, volvieron a construir ese pueblo hace unos 3 años, ¿sí? Ese pueblo lo fueron a construir apoyados por la Armada. La Armada hoy los considera objetivos militares, hoy están los dos, o sea, el guerrillero supuesto del Salado, más el paraco supuesto de Macayepo, totalmente amenazados, ¿sí? Completamente amenazados por haber hecho lo que están haciendo. Sí, que es un experimento para mí impresionante, pero además esos experimentos se hacen en este país cada cuánto, cada tiempo, a pesar de que los reprimen y los matan y los acaban, vuelven y salen. Nada menos lo que ha sucedido en el Magdalena Medio. La experiencia de los campesinos del Carare, que fueron asesinados, pues se fue replicando hasta llegar al proyecto que hizo el cura de Ru. Pero ahí también creo que hablando de temas de cómo se manipula el movimiento social, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el movimiento social, y en ese caso la recomposición de las élites políticas con gente, digamos, transparente, ¿no? Que pueda llegar a la clase política, los grandes culpables no solamente es el Estado, sino la cooperación internacional, con perdón de ustedes. Lo de la cooperación internacional es increíble. La cooperación internacional metió en Bolívar la teca, la palma africana. O sea, esas son sociedades, si ustedes han ido a esas zonas, totalmente de trabajos familiares, ¿sí? El tabaco, por ejemplo, que fue, digamos, ha permeado la cultura de casi toda esa zona de la costa, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Pues que fue la comunidad, o sea, fue el programa el programa del cura de Ru, pero en el que maneja Darío Echeverry, en Montes de María, que ya no está, Cooperación Internacional, el que metió la palma africana, el que metió la teca, ¿sí? Y una de las grandes protestas que están haciendo estos liderazgos, que se están convirtiendo en liderazgos políticos, ¿sí? Es que a nosotros no nos pueden, encima de eso, que nos quitaron la tierra, ¿sí? Ahora nos van a dar una tierra y nos van a obligar a cultivar teca y palma. Esa vaina nosotros no lo hacemos. Y esas son cosas que yo creo que hay que replantear también y que tienen que ver con la recomposición de las élites políticas que es necesario hacer. No es solamente una falta de cultura, es que en la guerra es que hay una forma, digamos, de entendimiento de lo que está pasando en las regiones que han llegado a acabar con una cultura ya establecida. Y eso se ve no solamente en las zonas como, digamos, de Montes de María, digamos, de Macayepo y del Salado, sino del otro lado también. ¿Por qué es importante por qué es importante las personas que están saliendo? Porque esa es la única manera que hay para tumbar a estos señores, a los Zucardi, a los no sé qué, a los Dairas, es la única forma. Y
Y yo sí creo que en ese sentido, pues, ni la mermelada ayuda. Obviamente, la gran pregunta que uno le hace al presidente Santos, bueno, ¿y cómo va a hacer los dos cambios, este nuevo país que nos va a mandar con estas estructuras del mal, como dicen ustedes, los herederos del mal, más la mermelada? Eso es imposible, eso no funciona. Eso no funciona, y si no se da paso a esta gente que sí hay, y yo convocaría un día que trajeran estos tipos. Porque a uno le impresiona, los tipos le enseñan a uno mucho más de procesos de reconciliación y de política, ¿sí? Tienen toda la experiencia de la línea Cincelejo todavía, que son jóvenes, pero la tienen como por las venas, y esa experiencia oral todavía está ahí. Yo lo dejaría ahí, y simplemente eso, es que sí creo que hay procesos, y sí creo que hay temas que se podrían meter para ver que hay procesos que se están dando a nivel de la recomposición de las élites políticas, pero felicito de todas formas esta compresión que hacen, o sea, comprimir este drama que nosotros vivimos en este libro, pues es muy importante. La televisión más humana. Canal Capital. Somos el canal de la paz y los derechos humanos. Somos la televisión más humana. Pues al lado de esto hay un esfuerzo grande de comunidades, de candidatos, de gente muy decente haciendo política. Para nosotros fue una sorpresa que Claudia López, con la que iniciáramos estas investigaciones, pues llegara con 81.000 votos al Congreso de la República. Y se gastó millones de pesos en ese esfuerzo. Nadie creía, pues todo el mundo dice, bueno, todas estas investigaciones y poner esto ante el país tiene valor. Sí tiene valor. Yo, antes de las elecciones discutíamos mucho, antes de ella presentarse como candidata, decía, León, es que tenemos que meternos en la política. Pues yo le dije, no, métase usted, yo hace mucho tiempo decidí buscar lectores, no electores. Hace mucho tiempo estoy buscando lectores y me resulta más fácil encontrar lectores a mí que electores. Usted es más aguerrida, una comunicadora espectacular ella. Y para mí fue una muy, muy grata sorpresa encontrar que 81, la Alianza Verde, y una de las más altas votaciones del país, se lo dieron a su valentía y a estas investigaciones que habíamos hecho durante 10 años. Creo que sí, que tiene mucho